Esto no es que tiene demasiada presentación igual, esto arranca y... La charla. Sí, exactamente. Esto de hecho se llama mano a mano. La idea es tener un rato donde pueda yo conversar con el invitado. En esta ocasión vos sos el primero del año. ¿Le querés contar a la gente quién es Daniel Iboscus? Bueno, pero eso te correspondería a vos, me No, parece. esa es la tema. Eso es lo que tiene de diferente. Acá es donde hablan y se desnudan de alguna manera Bueno, pues los empezamos. invitados cuando quieras. Daniel Ibojo es un apasionado de la comunicación, de la política, con experiencia en la actividad política y hoy volcado 100% a la consultoría. Eh, Me gusta mucho el deporte, disfruto estar en familia y hay que buscar los equilibrios entre el trabajo y lo familiar. Y enfermo y fanático del Club Atlético Boca Juniors. ¿Vas todos los partidos? Sí, sí, sí. ¿Desde Bueno, cuándo vas a la cancha? no, ¿Desde siempre, de toda chiquito? la vida, de muy chiquito, sí, 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 sí. De toda la vida. Y de hecho, cometí un gran error, que es hacer a mis dos hijos, a la nena y al nene, más fanáticos que yo. Al principio, viste, uno quiere tenerlos que sean fanáticos y después decís, qué cagada me mandé. Mm. No, no, pero son fanáticos. Si un domingo no van a la cancha, un día de semana no van a la cancha, tenemos problemas en casa. ¿De dónde sos oriundo? O sea, De Villa Ballester, toda la vida. Nací en Villa Ballester y hasta el día de hoy, sigo viviendo en Villa Ballester. ¿en algún momento ocupaste un rol en la función pública? Sí. También un poco, creo que acompañado del rol que tenía tu papá. Pero después diste un salto más a la consultoría, a la comunicación. ¿Qué se siente estar del otro lado, digamos, de la mesa? Del que Mirá, resuelve otro tipo de cuestiones y no da tanto la cara, digamos. son dos cosas distintas. No me arrepiento de haber estado en la política 20 años consecutivos, siendo electo en 4 o 5 elecciones de manera recurrente. Fuiste concejal y diputado de la provincia, ¿no? Exactamente. Siempre concejal varias veces. De hecho, la última no terminé el mandato, renuncié porque pasé a ser diputado. Digamos, todavía me quedaba más tiempo de mandato. Uno lo disfruta, lo haces con pasión, pero yo creo que la política tiene que tener etapas, ¿no? No es que podés ser político toda la vida y estar en un cargo todo el tiempo. Uno se toma, al menos así lo veo yo, un tiempo, lo mejor que le puedes dar a la función pública, y encontré algo que me apasionó más, que era la consultoría, que era poder participar en procesos electorales y tener una visión mucho más amplia en distintos países, poder observar y conocer las distintas ideologías y las distintas visiones de los distintos partidos políticos, no solamente de uno, con lo cual aprendés todos los días, porque cambian según los países, cambian según las provincias, cambian según los partidos, cambian según estereotipos y ideologías, digamos, preexistentes. Y ahora, bueno, estoy volcado 100% en la actividad de la consultoría, algo de academia, sigo escribiendo, he escrito varios libros. Lo que tengo la oportunidad a esta altura es de hacer lo que me gusta. Mencionaste varias veces la palabra cambio, y de hecho, tu portada en LinkedIn habla de ¿está cambiando la comunicación política? ¿Está cambiando? Sí, mira, ahora sobre todo más que nunca, cuando vino el fenómeno de la pandemia, cambió la sociedad, cambiaron las prioridades, cambiaron las preocupaciones, aparecieron nuevos miedos, mucha incertidumbre, y si cambió la política, cambió la sociedad, cambiaron determinados patrones que ordenaban la mente del elector, ¿cómo no va a cambiar la comunicación política, por supuesto? Y notás que el cambio, o sea, nombrás como punto de partida la pandemia. Pero previo a la pandemia, desde que vos arrancaste y en ese transcurso que imagino que fueron varios años, ¿notabas ya un cambio, digamos, más gradual, pero que tal vez con la pandemia se aceleró? Mira, yo te diría que hay un cambio que es fundacional. Te hablaría de hace más de 60 años cuando apareció la televisión. Tal vez como un hecho histórico el debate entre Nixon y Kennedy, Okay. donde uno entendió que había un nuevo formato que era la televisión y que un debate en televisión no es lo mismo que un debate en radio, y sacó ventajas. Y creo que el quiebre viene, y también desde Estados Unidos se instala mucho en la política con la presidencia de Barack Obama y la irrupción de las redes sociales en la comunicación política, hace un quiebre fundamental.
pero fundamental porque no solamente por las redes, sino porque cambiaron patrones básicos. Nosotros veníamos de una comunicación política que era vertical. El yo hablo, vos escuchás, el discurso en la plaza pública, donde uno daba un discurso ante las masas, gritaba, decía, hacía, y la gente se iba a su casa. Ese discurso vertical pasó a ser ahora mucho más horizontal, porque en las redes todo se debate, porque la gente quiere opinar, porque te van a rebatir, porque lo que vos haces con un discurso es iniciar una conversación que no sabes dónde termina. Entonces, primer parámetro, del yo hablo, vos escuchás, al conversamos. De lo vertical a lo horizontal. Y las redes sociales lo que han hecho es también quitar el monopolio de los medios de comunicación sobre la agenda de medios, sobre los temas de relevancia y de interés. Hoy tanto la política como los medios de comunicación miran cuál es la tendencia del día y saben que de eso algo tienen que decir, algo tienen que opinar. No es casual que esta irrupción de las redes sociales no han reemplazado los medios de comunicación, sino que son complementarias. Todo se retroalimenta y de ahí surgen que las mejores estrategias de comunicación son las que logran construir un sistema de comunicación que integre y articule los distintos mecanismos comunicacionales. ¿Crees que las redes sociales en cierta forma también son como introductores de temas, ¿no? O sea, que después salen en los medios más mainstream de comunicación. Sí, las redes... ¿O es al revés? ¿Cómo es No, eso? no está, no es algo... Digamos, las redes... Voy a poner un ejemplo. Hace unos días estuvo el superclásico Boca River, ¿no? Entonces eso se transmite por televisión. A partir de esa transmisión y lo que va pasando surgen cosas que pasan en lo digital. Entonces, lo que pasa en la televisión surgió en lo digital. A veces lo que pasa en el territorio, en la calle, pasa a lo digital. Y otras veces, discusiones que se inician en las redes sociales pasan a la conversación pública o pasan a los medios de comunicación. ¿Dónde se inicia? Bueno, hay una multiplicidad de factores. No se puede decir todo empieza en las redes y los medios... No. ¿No crees que tiene un orden como cronológico en cada lugar? No Puede ser cualquier porque no lugar. funciona así. La realidad no funciona así. Te pongo un ejemplo de un partido de fútbol o te pongo escándalos que surgen en las redes sociales y a partir de esos escándalos pasan después a la televisión como dato, ¿no? Por ejemplo, un político que quiere estar en TikTok y en vez de tener una estrategia digital para estar en una nueva red social que interpela a los jóvenes, hace el ridículo y se pone a bailar. Claramente eso nace en ese lugar y después es exponencial y gracioso en los medios de comunicación e inclusive en las reuniones o en las charlas entre políticos. Y puede pasar al revés, ¿no? Que surja desde algo que pasa en la televisión y pase a la esfera digital. Lo importante que hay que entender acá es que hay un sistema. Y ese sistema interactúa entre sí, conversan, no son compartimentos estancos, que lo de las redes pasa en redes, lo de televisión pasa en televisión, y lo que pasa en el territorio o en una campaña terrenal solamente sucede en el territorio. No. Tocaste algo que me viene como anillo. Es como que yo voy desmenuzando lo que vas diciendo y te voy preguntando a raíz de eso. Adelante, adelante. Acabas de tocar el tema de la ridiculización del político. Ese es un tema que está ahora como casi que bien visto entre las esferas políticas, de hacer un poco el ridículo para que la gente se ría. Y hay varios actores dentro de la política nacional, como la política extranjera, que recurren a ese tipo de metodología. Hace pocos días vi un TikTok de una candidata o de una presidenta de un partido que decía que no sabía cuándo la estaban grabando y se hizo popular porque fue como un blooper. ¿Crees que es eficiente ese tipo de acciones? ¿Cómo las ves vos? No, yo creo que son motivadores al llamado de atención, ¿no? La comunicación política hoy tiene que tener entretenimiento, tiene que ser disruptiva, tiene que haber creatividad. Cada uno trata de hacerlo. El problema es cuál es el mensaje que dejas. Yo creo que en el caso específico que vos hablás, que si no me equivoco es el de Patricia Sí, Bullrich, es el de Patricia. lo que Patricia Bullrich, desde mi punto de vista, si es en el marco de una estrategia y uno se da cuenta que eso está preparado, digamos, que no es... No fue una filtración, eso es claro. No es que es una filtración, por ahí sí, lo que es casual es el video inicial de donde parte la producción posterior, que es, digamos, Patricia Bullrich frente a ese teléfono tratando de entender cómo funcionaba y ya estaba funcionando, digamos, Claro. ¿no? Y pedía que pongan un dedo, haceme un dedo. Sí. Bueno. Yo lo que creo que eso va a la construcción de un atributo, si vos me preguntás. Me dirán, no tiene sentido. No, yo creo que el atributo de ser auténtico. Lo que se le reclama a la política es no esos discursos preparados, con cassette, que repiten siempre lo mismo.
Creo que si es construir un valor de autenticidad de Patricia en la política, ese es un mecanismo, si esa fuera una variable que hay que construir, un mecanismo que la muestra auténtica, ¿no? Y que la muestra, si se quiere, hasta divirtiéndose de sus propios errores, que eso también estaría bien. Después, bueno, hay que ver la sobreactuación, cómo es tomado, ya son otros temas. Pero, pues, si tienen que ser cosas que interpelen al público joven, fundamentalmente cuando uno sube algo a TikTok. Claro. En cuanto a esto del discurso cassette, digamos, tal vez de la vieja política, hay un fenómeno, no sé si llamarlo fenómeno en realidad, pero es que hace Milei, que instala temas y que para instalar esos temas utiliza el concepto de casta que creo que ya penetró en cualquier ámbito del electorado. Tema casta, casta, casta. ¿No crees que ese tipo de discurso anti-cassette se está volviendo también como un discurso cassette? No sé si me explico más o menos lo que quiero decir. Sí. Mirá, yo creo que son etiquetas que se van creando. La antipolítica tuvo distintas expresiones a lo largo de la historia argentina. Recordemos el 2001, recordemos el famoso Clemente cuando lo ponían adentro de los sobres a quién tenía que votar, el abstencionismo. Y me parece que en el caso de Milei él encontró sustentado en la bronca ciudadana, en el enojo ciudadano contra la política, una caracterización en la palabra casta para decir, bueno, eso es todo lo que está mal, yo quiero ser otra cosa, y trata de hacer contraste de manera permanente en contra de la casta. Ahora, si eso después termina siendo parte del cassette y ante cada cosa que sucede le echan la culpa a la casta, claramente... Es como que también es casta eso ya. Claro, es un recurso. Bueno, a ver, casta es también en el momento que vos aceptás entrar y sos parte de un órgano legislativo. ¿Qué más casta que pertenecer a la Cámara de Diputados de la Nación? No. Bueno, pero el otro día un politólogo en Intratables, no recuerdo bien el nombre, decía que Milei no es antipolítica, acepta las reglas del juego, sino que es anticasta nomás, es anti la casta política, no es antipolítica. Él no tiene problema con la política, le molesta a los que viven a costa de la gente que mantiene la política. De alguna manera hacen esa diferenciación. ¿Qué crees al respecto? Mira, lo que yo creo que una cosa suena bien para decir en los medios que es políticamente aceptado, pero después la realidad es otra. En el momento que vos vas, te disfrazás de político, te pones la corbata para ir a hablar ahí cuando vos no usabas campera y bandera con cosas y vas disfrazado de político, ya entraste a la categoría político. Cuando aceptás dar discursos de 10 minutos como te autorizan las autoridades, estás dentro del esquema. Ahora que después hagas una acción de marketing sorteando el sueldo, me parece muy bien, es bien recibido. Tiene que ver con populismo de derecha, sin ninguna duda, porque seguramente él tiene un montón de asesores que pasan a ser parte y lo convierten en parte de la casta, sus asesores que sí cobran un sueldo del Estado. Entonces es una contradicción permanente. Lo que a mí me parece que para tener buenos políticos tienen que además tener un valor percibido del trabajo que hacen. Está muy bien cobrar por lo que vos trabajás. Después está el marketing. ¿Hay buenos políticos en Argentina? Sí, yo creo que hay muy buenos políticos en la Argentina. Independientemente del espacio, claro. Sí. Que el error es pensar todo en blanco y negro. Yo creo que hay buenos políticos de un lado y buenos políticos del otro, hay buenos políticos en el medio y hay malos políticos de un lado, malos políticos del otro y malos políticos del medio, sin lugar a duda. Necesito que me des esas dos definiciones. ¿Qué es para Daniel Iboscus un buen político y qué es para Daniel Iboscus un mal político? Un buen político, te lo voy a decir muy fácil y rápido, es un servidor público. Y un mal político es alguien que se sirve de la política. Ya. Simple. Cortito y al pie. Digo, hacelo genérico, porque después puede haber gustos, intereses, ideología, más compromiso, menos compromiso, más dedicación, menos dedicación, pero que tiene el concepto que viene para servir y ser un servidor público y que ese es su objetivo, que ese es lo que debe buscar, que debe beneficiar a las mayorías, que debe trabajar y ser transparente a la hora de explicitar sus ideas, de tomar decisiones, de no traicionar el mandato que lo llevó hasta estar en un determinado lugar. Bueno, y después todo lo demás, que es lo que por ahí se conoce más por los medios de comunicación, pasando desde la corrupción, el no compromiso, el utilizar la política, digo, para servirse uno mismo y no a la sociedad. Bueno, ahí tenés una diferenciación básica inicial, como para después cada uno pueda llenar en esos dos espacios lo que crea en cada uno de los dos. Cuando viene, digamos, un político a buscar tu consultoría, tu asesoría,
¿Qué proceso conlleva todo eso? ¿Lo elegís? ¿Lo aceptás enseguida? ¿Qué es lo que mirás para trabajar con un político independientemente del espacio? Mira, eso tiene que ver también que ver mucho en la carrera de cada uno, ¿no? Cuando uno empieza en los caminos de la consultoría, lo que uno quiere es poder involucrarse, poder empezar a asesorar. Y a medida que va avanzando en nuestra profesión hay algo que es limitado, como muchas otras cosas, pero sobre todo en esto de lo laboral, que es el factor tiempo. Digo, uno tiene un tiempo determinado y requiere muchas horas hombre para trabajar en determinados proyectos. Entonces, cuando podés tener la posibilidad de elegir, bueno, elegís por distintos factores. Puede ser por afinidad, puede ser por un proyecto que te motive de cara al futuro, puede ser por un proyecto por ahí que sea mucho más rentable en términos no solamente económicos, sino en términos de posicionamiento de tu profesión, de rentable políticamente. Depende, pero lo que uno mira es estar convencido. A mí lo que me pasa es que si no estoy convencido, no comprendo para qué alguien quiere ser candidato, me es muy difícil poder trabajar, porque en esto tenés que sentirlo. No tenés que ser un militante de ese partido, ni tenés que compartir el 100% de sus ideas. No, vos sos un profesional que viene a una idea, un proyecto, a darle, por ejemplo, valor emotivo a través de una ruta estratégica de cómo lograr cumplir el objetivo que se plantea ese político, ese candidato o ese partido. Pero después, a mí me tiene que convencer para qué quiere ser candidato. Mirá, muchas veces te pasa, la primera pregunta que yo le hago siempre con todas las personas que he trabajado, ¿para qué querés ser candidato? Y uno se sorprende porque este es el primer filtro, ¿no? Cuando a vos te dicen, no, yo tengo que ser candidato porque me toca a mí, porque me corresponde, porque soy el que tiene más años en el partido, porque a mí me designó el presidente, porque a mí me conviene, porque después puedo usarlo de trampolín para ir a otro lugar, etcétera. Bueno, claramente ahí estás en el lugar equivocado, no te decirle gracias, darle la mano y continuar el camino. Uno quiere que alguien que va a ser presidente tenga su principal prioridad, no porque le toca, sino porque le quiere transformar la vida a la gente, porque cree que puede vencer, si habláramos de Argentina, la inflación, la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, el equilibrio social, la justicia social. Bueno, digo, ¿por qué querés ser? ¿Qué es lo que te motiva? Y ahí notas grandes diferencias y te marcan claramente a qué te puedes afrontar en un proceso electoral. Cuando estuviste en la función pública, ¿te pasó en algún momento de tener que ir a recurrir a consultoría? Sí, sí, siempre trabajamos desde el primer día. ¿Y aplicaban Recuerdo, los mismos filtros que, digamos, vos aplicás ahora? ¿Cómo? no, porque esto evolucionó mucho. Ni siquiera yo recuerdo esto que te estoy diciendo, empezó en el año 99, que es cuando nosotros fuimos a la primera campaña, que yo dejo la actividad privada y me pongo a hacer justamente la campaña en ese año, era la época de la Alianza y el candidato a intendente de San Martín era mi papá y me pongo a trabajar sobre todo en lo estratégico y publicitario y de marketing, se quería en aquel momento, Lo una más mezcla. tradicional. Exactamente. Pero sí, ahí ya trabajamos con una diseñadora y comunicadora, Anita Alfonsín, una genia, sigue en la actualidad, pero la verdad que a mí eso me ayudó mucho en el momento, una persona muy centrada, eh, sobrina nieta de Raúl Alfonsín, hija del hermano, bueno, ella trabajó desde el inicio con nosotros, y después un gran comunicador también, más publicista, que se llamaba Hugo Pardo, que no me olvidás porque él empezó, hizo la campaña con nosotros desde la lógica publicitaria y vino la crisis del 2001. Y él estaba casado con una española. O sea que el 2001, en plena Plaza de Mayo, la mujer le dijo, te doy dos caminos, nos separamos o nos vamos a Barcelona. Así que en el 2001, en plena crisis, se fue a Barcelona y no volvió nunca más. Al día de hoy sigo con relación con él, lo vi muchas veces, sigue en el mismo rubro, pero ahora desde España. Claro. Pero eran como dos personas que eran fuertes desde el inicio de esa campaña. Después han ido mutando, pasando, después empezando por encuestadores. Había encuestadores en aquel momento especialistas en encuestas de municipios. Y a lo largo de esos años recorrimos con un montón de profesionales que inclusive me fueron, creo que fue en el 2005, 2006, ya llevamos 5 o 6 años, y hemos tenido la campaña, sobre todo la del 2005, que para un distrito del conurbano bonaerense hablar de corte de boleta en aquel momento era difícil. Terrible. Y nosotros tuvimos en el 2005
recordás que fue la elección, la interna del peronismo, ¿no? Que Sí. fue entre Chiche y Cristina. Sí, para el Senado. Obviamente ganó Cristina abruptamente 47% a 26% de Chiche. Bueno, y nosotros en San Martín en ese momento íbamos con una boleta que representaba a Lari de aquel momento, Elisa Carrió, pero los candidatos eran Marta Maffei y Raimundi, que deben haber sacado el 4%, el 5% en la provincia. Y nosotros en la categoría local conseguimos más de 30 puntos de corte boleta. Y sacamos, le ganamos al candidato de Chicha, al candidato de Cristina. Pero ¿y cómo? ¿Cómo haces Corte de eso? boleta. No, una campaña, digo, hay una estrategia de fortalecer lo local, de incentivar la gestión local, de la diferenciación y el contraste con lo que enfrentabas, y sobre todo que la gente pueda elegir su preferencia nacional sin descuidar dónde vive todos los días, de quién te cuida el barrio, de quién te levanta la basura, de quién cambia las bombitas y las lamparitas, quién tiene las salitas con medicamentos y no abandonadas. San Martín estaba muy mal antes del 99, entonces todo eso que se valoró, la gente, cuando hay motivo para cortar boleta, va y corta boleta. No lo duda. Tenés que acompañar y hacer la campaña, ¿no? Recuerdo en los semáforos teníamos tijeras de 3 metros, ¿no? No había un solo auto que no se cruce con una tijera de 3 metros y lleva la boleta cortada, por ejemplo. Bueno, ahora en el conurbano igual estuvo en las últimas elecciones, yo el recuerdo que tengo de 2019 y 2021, o sea, las últimas 2 elecciones, ya te acompañaban con la boleta del otro espacio y la de su espacio cortada dentro de una misma bolsa con 7 listas distintas. Eso genera confusión. Y a la gente vos le tenés que dejar que elijan. Nosotros en nuestra estrategia siempre la boleta local, por supuesto con la tijera, pero elegí la fórmula que a vos te guste, y no es que yo te toque llevar boletas de otro partido, no tiene nada que ver eso, ¿no? Creo que cuando vos le dejás esa libertad y la independencia de poder elegir, no hay que subestimar la sociedad, sabe cómo se corta una boleta después de tantos años de democracia. Bueno, pero lo que yo digo es, yo por haberlo visto, viví varios años en Caseros, 3 de febrero, y ahí hubo una diferencia mucho mayor del intendente actual, que es Valenzuela, que es del PRO, a la que acompañaba al gobierno nacional de ahora, al Frente de Todos. Entonces es como que, no sé si les resultó eficiente esa estrategia, que esta elección volvieron a repetir lo mismo y te entregaban la boleta, dependiendo de la zona, del espacio con más afinidad a nivel nacional con la local de ellos. Sí. ¿Crees que también puede servir electoralmente? Hay que analizarlo después en los posicionamientos de cada uno, de lo que apunta a futuro y cuán comprometido está uno con un proyecto político o no. En el caso, cuando yo te hablo de San Martín, nosotros íbamos con un partido vecinal, claro, ¿no? Y eso es una diferencia importante. En realidad, o sea, mi punto es, ¿crees que hay estrategias que capaz no son las más eficientes, pero porque el de al lado lo hace peor y vos ganás? Hay consultores que tienden a pensar que eso está bien, aunque no esté bien. No sé si me voy explicando ahí. Sí, contraste, digamos, Sí. hay muchísimo voto que se define no por amor a ese candidato o a las ideas o al proyecto o a lo que hizo el municipio, sino porque el otro es peor. Claro, pero digamos, los consultores pueden. Me ha pasado de escuchar casos, digamos, donde creen que están bien lo que están haciendo, pero en realidad es que no. Pasa que el de al lado lo está haciendo peor. Sí, por eso digo, no es que vos seas bueno, sino que el Sí, otro es más malo. exactamente. Sí, eso sucede mucho en los clivajes y en los dilemas electorales, sucede mucho. Y, digamos, imagino que debe haber varias consultoras en el país. Y ¿crees que hay buenas consultoras y hay otras que no sé si son malas, pero sí tengan un menor nivel de eficacia? O sea, ¿cómo evalúas eso? Yo más que de consultoras hablo de consultoras entendidas como empresas. Claro. Hablo más de los consultores y de las consultoras políticos y políticas. No hablo tanto de las empresas. Creo que en Argentina hay muy buenos profesionales, sí. Y esto de alguna manera, yo te veo viajar por muchas partes del mundo, digo, ¿Argentina es exportadora de profesionales de la consultoría política? Bueno, si hablara de mi caso te diría que sí, pero hay varios argentinos que trabajan muy bien en el exterior. Hay muchos consultores. Recordá que acá en Argentina está la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Soy uno de los 21, 22 miembros fundadores, ya hace más de 10 años, y que lo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo es instalar la profesionalización de la consultoría, porque como en todas las profesiones, inclusive en la política, hay gente que trabaja bien y hay gente que trabaja mal, digamos, ¿no? Acá el consultor tiene que entender que el protagonista es el político. Lo que uno viene a hacer es acompañar
a diseñar una estrategia para lograr cumplir un objetivo sin estar metido dentro del partido, sin ser militante del partido, sino con un análisis crítico de muchas veces poder decirle a un candidato o a un líder lo que no quiere escuchar, lo que no le gusta escuchar, ni lo que le dicen los que tiene alrededor, que lo que están buscando es quedar bien con él para obtener un cargo. Cuando vos viajas afuera, o sea, recorres varios países, haces los mismos servicios de consultoría, ¿traes cosas para acá? Y viceversa, o sea, y llevas para allá. Siempre se aprende, constantemente. Esto es de aprendizaje ante situaciones conflictivas, ante resolución de conflictos, ante cómo salir de una crisis, cómo contrarrestar, por ejemplo, una campaña sucia. Lo que hay patrones comunes, que es cómo uno diseña una estrategia electoral y cómo de manera profesional vos tenés un método propio para tratar de construir una estrategia que ese líder o ese candidato lo convierta en lo que quiere ser, ¿no? Y ese método propio del que hablas, ¿es, digamos, una estructura que puedes aplicar en varios candidatos o cuando ves un candidato nuevo aplicas de cero todo, o sea, otra estructura, o tenés un modelo ya? Aplicás de cero todo. Muchas veces ahí lo que juega también es el presupuesto que podés invertir, sobre todo en la etapa inicial de investigación. Si vos me decís a mí inicial, ¿qué me gustaría tener? Y yo quiero tener investigación quali y cuantitativa. La quali, qué le está pasando, entrevistas de profundidad, focus group. Quiero tener un estudio semiótico, que para mí es fundamental para entender los comportamientos y las conductas humanas y qué podría movilizar o no a una persona. Y por último, los mapas mentales. Los mapas mentales que te permiten investigar qué te está pasando en la cabeza, qué te enoja, qué te da bronca, qué te da alegría, qué te motiva, qué te haría ir a votar, qué te desmovilizaría y no irías a votar. Bueno, a partir de tener toda esa información, sumado el contexto y la coyuntura, uno se sienta a trabajar y analizar una estrategia. La política así que conocemos todos en Argentina, ¿no? ¿Es muy parecida a la que tienen los clubes de fútbol? Sí, digo, a ¿Es ver, lo mismo una campaña para un club de fútbol que para...? no, porque los clubes son mucho más pasionales. En los clubes no vota todo el mundo, sino votan los socios. En los clubes hay que ver quién es el que arma el padrón de los socios, a quién dejan hacer, a quién no, cómo se maneja. No es lo mismo. Lo que, vuelvo a decir, sí lo que puede ser similar es la metodología para abordar el trabajo de una campaña electoral, por ejemplo, en un club grande. Yo te puedo hablar de la experiencia en Boca Junior. Claro. Que requirió de un nivel de profesionalismo muy, muy importante, sobre todo porque venían 24 años de una misma línea política gestionando, manejando y usando el club. Entonces se requirió de una infraestructura importante para poder lograr los objetivos. Y eso porque son muchísimos socios también, o sea, tenés mucha gente que vota, imagino. 100.000, ponele. 100.000 es la base societaria, porque Boca no puede hacer más socios ya hace muchos años. Vos tenés 100.000 activos que están habilitados a votar en todo el país y vienen a votar a un solo punto, que es el estadio del Club Atlético Boca Junior. Y después tenés los adherentes, que pueden ser 140.000, que son socios pero no votan. Pero que a su vez influyen sobre los 100.000 que votan. Porque por eso son distintas las campañas de los clubes. En Boca vos tenés, vamos a suponer, 100.000 socios, por números redondos, eran 80 y pico mil, pero ponen 100.000 socios habilitados a votar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se influyen esos 100.000 para votar? ¿De manera directa solamente tenés que hacer campaña sobre los 100? ¿O hay un arco principal que son los 140.000 adherentes que tienen relación y que les gustaría ser socios? Pero además hay 17 millones de hinchas en el mundo que influyen sobre lo que dice el socio, porque vos creces en hinchas. Digamos, ¿cuál es la influencia? Bueno, y todo eso se trabaja, se investiga y hay una estrategia de campaña frente a estos acontecimientos. ¿Cómo es el mundo político? Tocaste Boca y digo, ¿cómo es el mundo político de un club tan importante como Boca Juniors? Yo no soy de Boca, pero reconozco que es un club muy importante y que tiene hasta peso político a veces. Yo escuchaba en su momento cuando fue elección que lo trataban como, este es el 25º distrito electoral, o sea, acá se está diciendo algo grosso. ¿Cómo es ese mundo? No, es un mundo que maneja las relaciones con el poder. Lo que nosotros entendimos siempre que lo que no tiene que pasar es que la política partidaria nacional se meta en la política del club. Son cosas diferentes, porque si no ahí es donde termina siendo uno de los objetivos de los 12 puntos centrales de la campaña era que Boca no tenía que ser ni una unidad básica, ni un comité, ni globos amarillos, ¿no? No tiene por qué ser eso. Y de hecho
en la lista que conformó ganador había simpatizantes de los distintos partidos políticos. Acá la prioridad era que era el club por sobre lo demás, la pasión sobre lo demás. Después cada uno discutirá en el ámbito que lo tenga que hacer la parte política, nacional o provincial o municipal. Pero no hay que llevar esa pelea a los clubes de fútbol, que en realidad lo que debe discutir es de política deportiva, de cuál es el objetivo institucional de un club y hacia dónde debes conducirlo, hacia dónde debes llevarlo. No solamente en lo deportivo, también en lo social, en la relación con el barrio, en una gran cantidad de cosas. Pero no hay que politizar eso porque si no ahí es donde empiezan los problemas. ¿Crees que Y sí es un espacio de poder. Lo que yo no tengo ninguna duda, aunque hoy lo que diga puede ser contrafáctico, es que si Mauricio Macri no era presidente de Boca, nunca hubiera sido presidente de la Argentina, nunca hubiera sido jefe de gobierno de la ciudad, jamás. ¿Por qué? Ahora me choqueaste con esto que decís. Y por la etiqueta que él tenía previo a ser presidente de Boca. Vos recordás que él se consagra, se pone en la esfera pública y él en toda su campaña para ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era que había sido exitoso en la gestión con el Club Atlético Boca Juniors y ese era su único atributo porque nunca había manejado una empresa, nunca había manejado nada. Entonces no era confiable. Lo que hizo Boca es darle visibilidad pública en un marco de éxito de una persona muy exitosa, le dio la posibilidad de popularidad, y cuando digo popularidad no solo en conocimiento, sino en lo popular, un espacio como el Club Atlético Boca Juniors, y por otro lado le dio la experiencia de gestión y de administración, que después pasó a la ciudad, y después de la ciudad logra decir, el caminito era, fue exitoso en Boca, lo hizo bien, fue exitoso en la ciudad, le fue muy bien en la ciudad, ¿por qué no va a ser exitoso en la Argentina? Pero esa es la narrativa y el relato. Todo empezó en Boca. Si no hubiera sido presidente de Boca y perdía, creo que fue el año, mal no recuerdo que fue el año 95, ahora no me acuerdo exactamente, pero él no lograba ser presidente de Boca, hoy estaría manejando, seguramente ser un empresario exitoso de la Argentina. ¿Macri usó a Boca para sus fines políticos? No, yo creo que Boca le sirvió para con la construcción. Yo no creo que cuando él entró en Boca estaba pensando por ahí en la política, él estaba pensando y desesperado por estar en Boca, ¿no? Porque creo que él, además de haber sido un presidente exitoso en Boca, creo que lo disfrutó, ¿no? Y después, a medida que vos vas siendo exitoso, recordá que en la primera gestión de Mauricio Macri le fue muy mal cuando él empieza en Boca. En los primeros años estuvieron a punto en comisión directiva de destituirlo en la primera gestión. Después, con la venida de Bianchi, con la venida sobre todo de Riquelme, empieza a cambiar esa posición y él se monta en el éxito y en la construcción de ídolos para la construcción deportiva del club y suya personal. De eso no tengo duda, está a la vista que eso fue así. En tantos años de oficialismo, porque esa alianza electoral en Boca permaneció, ¿cuántos años? 20 tantos años, 24. ¿no? 24 años. ¿Qué puedes destacar sobre tanto tiempo de permanencia que la gente dijo, bueno, basta? O sea, ¿por qué cambiaría con ustedes? ¿Por qué cambió la gente? El socio de Boca, ¿por qué fue y votó a Meal, Pergolini y Riquelme? Fundamentalmente por el lema central que marcó la campaña, que era recuperar la identidad Ceneice, sobre todo porque en los últimos años lo había perdido. Macri le trasladó su popularidad, su relación en Boca, su buen posicionamiento a Angelici, y bueno, al cabo de 2 mandatos, digamos, el club dejó de ser lo que era, ¿no? Desde promesas incumplidas como venderte o asegurarte un pasaporte a Japón que nunca llegó, hasta la identidad del club, ¿no? El querer mudar la cancha de lugar, el querer que se jueguen partidos de tenis y no fútbol en la Bombonera, de ir cerrando actividades deportivas, de pensar en un momento en la privatización del fútbol. Bueno, perdió por completo la identidad. Eso imagino que para el socio debe ser fuertísimo, si le perdiste la identidad como club. ¿Cómo haces para hablar de alguna manera, ir a los bifes, decirle, comunicarle, ya no vas a tener más esto? O sea, despertate. ¿Cómo es encarar una estrategia así? En los clubes de fútbol es más simple porque es tan pasional, la gente lo tiene tan en claro que simplifica bastante las cosas. Y sobre todo si después se agrega algún ídolo o máxima figura futbolística, te resuelve todo y se terminó la elección. Quiero cambiar un poco más de tema y orientarnos a algo que empezaste a hacer hace poco. Tenés un programa de radio vos también ahora, El Búnker se llama, que está en Radio Continental los sábados, ¿no? Sábados de 11 a 13 horas.
Sí, mira, nosotros desarrollamos ya una producción televisiva hace varios años del Búnker. Iniciamos en el año 2015. Tuvo 2 series de 24 capítulos que se transmitieron en más de 9 países por televisión abierta y televisión por cable, depende del país. Fue muy exitoso y ahora las autoridades de la radio querían replicar ese formato en radio y lo estamos haciendo todos los sábados, de 11 a 13 en AM590 en Continental, pero también el Búnker lo pueden encontrar en Spotify, están los episodios, o pueden ir a cumbre.online y pueden ver un audiovisual de lo que vivimos ahí, obviamente reducido, no es de 2 horas, sino de 40 minutos, que, que lo que tratamos de hacer es algo entretenido, contar desde otra óptica. No hacemos periodismo político, todo lo contrario, sino contamos qué está pasando, cómo funcionan las campañas, las crisis, cómo salir, los posicionamientos, la proyección de escenarios futuros, qué va a pasar, por qué se comporta como se comportan cada uno de los actores políticos, cuáles son sus objetivos. Bueno, y ahí es donde, con una mesa muy interesante, donde hay encuestadores, donde hay responsables de discurso, donde hay publicistas, donde hay humoristas, porque la comunicación política tiene humor, donde hay gente de comunicación, lo que intentamos hacer es develar eso de poder explicar de manera simple, sencilla y divertida qué es lo que está pasando en la actividad política. ¿Cómo trasladas esos niveles de conocimiento a eso? ¿Cómo se hace el plan de un programa? O sea, la hoja de ruta del programa es... ¿Por dónde empezás con tantas cosas que hay para contar? Seguro que vos tenés para contar y que tus invitados tienen para contar. ¿Cómo deciden eso? Con una buena producción. Ahí Jesús, Nico, Yamil, son los que se encargan de eso. Digo, uno descansa tranquilo cuando tiene un equipo profesional que no solamente mide el termómetro de lo que está pasando en la coyuntura, sino los temas estructurales que tienen que ver con la profesión. Y vos, cuando ves el análisis del programa, es un programa en Argentina, pero se mete en la crisis de Perú, entró en la elección presidencial de Colombia, los desequilibrios en dictaduras como la de Nicaragua, eh, lo que pasa en países como Ecuador con presidentes débiles. La última semana estuvimos y nos metimos con un consultor que vive en Estados Unidos en la debilidad de los demócratas a partir de los errores de Biden como presidente. Digo, nos movemos por toda la esfera y hay una gran producción que trabaja en que esas 2 horas sean muy rápidas, muy firmes al palo y que salga todo como tiene que salir. ¿Te gusta entonces? De hecho, el otro día estaba desde Dominicana, salí, estábamos ahí trabajando en campaña electoral y desde una actividad de formación y capacitación al equipo de uno de los candidatos, salimos ahí en vivo la asesora de imagen, la responsable de territorio, un publicista, obviamente estuve yo, y interactuamos ahí un poquito con la mesa. Bien, y vos también tenés otra actividad que intuyo que es también por lo que recorres el mundo, que es el tema de la cumbre de comunicación política. ¿De qué se trata eso? Porque yo siempre veo publicaciones y digo, ¿qué es esto? Tanta gente, tanta movilización de personas de tantos países hablando de comunicación política. ¿Cómo es todo eso? Pues eso es un gran espacio de formación y capacitación política, donde candidatos, gobiernos, periodistas, estudiantes de carreras afines interesados en el marketing, la publicidad, la política, el derecho, dicen, bueno, ¿cómo hacemos para ser más competitivos en campaña o a la hora de ganar y comunicar en un gobierno? ¿Cuáles son las últimas tendencias? Y de eso se habla en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Son 3 días intensivos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 300 conferencias, 7, 8 salas simultáneas, cada uno va eligiendo de qué quiere ver, de qué quiere hablar, porque no podés ver todo, porque como te digo, son 8 salas simultáneas, te armás tu propia agenda de temas, si te gustan más las redes sociales, si te interesa una campaña específica y querés ver si algo de eso puede servir para lo que estás haciendo. Tenés una gran variedad, y acá en Buenos Aires, el 19, 20, 21 de octubre, vamos a tener una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en el Centro de Convenciones de la UCA, donde Acá, acá cerca, cerquita, sí, en Puerto ok. Madero. O sea que vas a tener acá muy, muy cerquita. No tenés excusa para no No, estar. obvio te iba a decir, ya quiero estar No ahí, tenés excusa para que la radio y el diario no estén obvio. entrevistando a líderes de distintas partes del mundo. Y ahí lo que se genera es mucho networking, mucha experiencia, mucho networking. Así que recomendado en www.cumbrecp.com. Se pueden registrar, pueden ver quiénes son los conferencistas, quiénes van a venir, cuáles son los temas, y reservar el lugar en la UCA, que es un espacio grande, grande,
pero que yo creo que va a ser un éxito, como ha sido siempre que hemos hecho una cumbre. No, la cumbre no la hacemos acá en Buenos Aires desde el 2016. Así que después de haber pasado por Perú, España, México, bueno, Monterrey, Cancún, haber estado en Colombia, haber estado en Ecuador y Madrid, vuelve nuevamente a la Argentina. Lo último sobre lo que te quiero traer a colación de temas es el tema de lo que, bueno, nuestro público de derecha, obviamente, en su gran mayoría. ¿Cómo ves a los republicanos y a los trumpistas en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves a Bolsonaro? ¿Y cómo ves a Milei acá en Argentina? Bueno, vamos de arriba para abajo. En el caso de Trump, creo que se dieron cuenta que no estaba tan loco Trump, ¿no? Como muchos decían. También se dieron cuenta que es un activo electoral gigantesco, que no lo jubilaron en la última elección, que tal vez sí equivocaron la estrategia electoral. ¿Puede reelegir? ¿Crees que en algún momento, si se presenta la que viene? Yo creo que es competitivo. Yo creo que es competitivo. Hay que ver después si él resuelve, el Partido Republicano resuelve que él es el candidato, cómo son las primarias y todo eso, ¿no? Que ya es, en Estados Unidos es otro sistema electoral. Pero sí, yo creo que cada día que le va un poquitito peor a Biden, la gente extraña un poquitito más a Trump, sin dudas. El caso Bolsonaro, muchos tratan de hacer relaciones. Yo creo que está complicado. Está complicado porque lo hizo mal. Y en la pandemia sobreactuó cosas, cometió errores. Y tal vez esos errores son los que hoy ponen a Lula competitivo, ¿no? Inclusive por arriba de la intención de voto de Bolsonaro. Pero la elección está abierta, está abierta. Yo creo que depende mucho de lo que haga o no haga Bolsonaro de acá a octubre. Depende mucho, mucho de lo que él haga porque es un escenario, como te digo, competitivo y me da la sensación que tiene que retomar la iniciativa política y sobre todo empezar a recuperar y a centrar los temas que a él lo hicieron fuertes y sobre todo por lo cual su electorado lo votó. Claro. Y en el caso de Argentina, veo a Milei, que es una figura política emergente, que ha tenido una experiencia electoral en la ciudad de Buenos Aires muy satisfactoria para el inicio, sobre todo en un mercado electoral como el de la ciudad de Buenos Aires, y que tiene el desafío de dejar de ser el candidato solamente de los jóvenes para empezar a ser candidato de muchos sectores más etarios, te estoy hablando. No, en el caso de Milei, él rompe con clase social, rompe con estratos sociales, porque entra en los distintos estratos, entra en los distintos sectores, en los jóvenes, fundamentalmente. Yo siempre decía, si hubiera una elección donde votarían solamente los de 16 a 22 años, no tengo ninguna duda, no porque lo diga yo, sino porque me dicen todas las encuestas que Milei sería el presidente de la Argentina. Entonces, el desafío es, ¿cómo hago para crecer? Que ya está sucediendo en algunos estratos, que esos jóvenes inclusive le dicen a sus padres, a sus abuelos. Había una anécdota muy linda el otro día de un nieto con el abuelo. El abuelo, que el abuelo le decía, no, vos estás loco, ¿cómo vas a apoyar a eso? No puede ser. Le dice, abuelo, ustedes ya se equivocaron tantos años, ya probaron todo lo que había, lo probaron todo y todo salió mal. ¿Por qué no podemos probar algo nuevo, no? Y lo dejó pensando el abuelo, lo dejó Claro. pensando. Entonces creo que tiene que ampliar la base de sustento electoral y tiene que encontrar conectores con otros sectores más allá de la rebeldía. Claramente él se adueñó de la rebeldía de los jóvenes, del cansancio contra la política, pero falta ampliar otras cosas para que sea un producto electoral serio a nivel presidencial. En resumen, no le cerrás la puerta a nadie, ni a Trump, ni a Bolsonaro, ni a Milei. Porque viste que hay muchos consultores que dicen, no, es imposible. O sea, nunca cerrás la puerta. No, imposible. Miren, la política es el arte de lo posible. Con lo cual imposible no te diría nada. No puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. El que quiera cerrar una puerta se equivoca porque en la Argentina, en Brasil y por supuesto en los Estados Unidos está totalmente abierto el escenario electoral. ¿Te gustó la entrevista? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Volverías. Sí, seguido, podemos venir todos los lunes, ¿no? Bueno, ya hacemos un programa, así que conversando con Daniel Ibombu en Madero Radio y en La Derecha Radio. Así que bueno, gracias por venir. Vamos cortando acá y a la gente le digo que nos vemos en el próximo Mano a Mano. Gracias. Muchas gracias.